¿Por qué debes ser católico? En el video de hoy voy a estar hablando de la Eucaristía, que es el sacramento que celebramos en la Iglesia Católica, donde recibimos el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo en cada misa o celebración eucarística. Ok, tengo aquí un ensayo preparado completito. Básicamente voy a estar leyéndolo y discutiendo qué significa cada cosa. Voy a hablar de lo que enseña la Iglesia, que es la Eucaristía, o sea, lo que vemos en el Catecismo, que para el que no sabe es un libro que acompaña la Biblia de la fe católica. Es un libro que habla sobre la doctrina y la enseñanza católica en diferentes aspectos de la Biblia y de la fe cristiana. Voy a estar hablando también de lo que pensaban los primeros padres de la Iglesia de la Eucaristía, y voy a estar hablando de las citas bíblicas que enseñan que la Eucaristía es literal y que no es un símbolo, que no es un juguito Welch ni un cantito de pan solamente, como enseñan algunas iglesias protestantes, sino que es literalmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Déjame introducirme rapidito. Mi nombre es Luis, me crié en la Iglesia Católica, abandoné la fe como en 9º grado, como cualquier muchacho de high school, simplemente no me importaba. Había más cosas que me importaban pues a esa edad, no tenía la madurez suficiente. Y volví a la fe más por el lado protestante, porque fue por la iglesia por la cual entré a la fe de nuevo, después de un encuentro espiritual con Dios, y asistí a diferentes iglesias protestantes, siempre tenía mis dudas y eso. Investigué el protestantismo, investigué el catolicismo, del protestantismo las 5 solas de Martín Lutero, que es la doctrina protestante. Investigué el catecismo de la Iglesia Católica, me leí la Biblia una vez, ahí fue que me convertí cristiano. Pues la segunda vez que leí la Biblia la estudié, y como les dije, estudié el catolicismo y el protestantismo también. Me di cuenta que teológicamente no hace sentido ser protestante, no lo digo por ofender a nadie, es que simplemente la teología no hace ningún tipo de sentido. Y volví a la Iglesia Católica y quiero hablarles hoy del sacramento más importante de nuestra fe, que es la Eucaristía. Vamos a empezar entonces hablando de lo que dice el catecismo, o sea, la doctrina católica, de lo que es la Eucaristía. Número 1, presencia real de Cristo. La Eucaristía es el sacramento en el cual Cristo está presente de manera verdadera, real y sustancial, bajo las especies de pan y vino. La doctrina de transubstanciación explica que aunque las apariencias del pan y vino permanecen, su sustancia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. A pesar de que la Eucaristía parece ser pan y vino, en el momento que el sacerdote consagra la hostia y el vino, pues se convierte en el cuerpo, sangre, divinidad y alma de Jesucristo. Sacrificio de la misa. La misa es tanto un sacrificio como un banquete. En la misa se hace presente de manera incruenta el único sacrificio de Cristo en la cruz. Le voy a hacer highlight a eso, el único sacrificio de Cristo en la cruz. Hay algunos pastores fatulos en YouTube, como have eternal life. I grew up Catholic, and I was an altar boy, and I served communion, and what you're told is that the Catholic Church is the only church, and that every week we re-crucify Christ, and it's the literal body and blood of Jesus Christ. Hebrews says he was crucified once for all. Through the shedding of his blood on the cross, everything is taken care of. At the end of the day, to re-crucify Christ, that would be a brutal and godless thing. Y como que dicen que nosotros estamos recrucificando a Jesús cada vez en la misa, cuando eso no es lo que está pasando, eso no es lo que enseña la doctrina católica del catecismo. Lo que está pasando es que estamos representando el mismo sacrificio que hizo Jesús hace 2000 años, lo estamos representando, estamos volviendo al momento de la última cena, en el cual él estaba comiendo con los apóstoles y le dijo: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Estamos volviendo a ese momento y celebrando el sacrificio de él, el único sacrificio que hizo. El primer pastor que enseñé aquí dijo que él era un ex católico y que lo que hacemos nosotros es recrucificarlo, y me da pena porque este tipo tiene cientos de miles de suscriptores que lo siguen y le creen las mentiras que dice. Y lo más que me da pena también es que supuestamente él era ex católico y era monaguillo, y es triste que nunca se leyó el catecismo y se quedó en su ignorancia y está diciendo esta mentira a cientos de miles de personas que se lo creen, lo cual a mí me parece pues una lástima. Acción de gracias y alabanza. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. En la celebración de la Eucaristía
La Iglesia da gracias a Dios por todos sus beneficios, especialmente por el don de su Hijo. Banquete del Señor. La Eucaristía es el banquete en el que los fieles participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Recibir la Eucaristía fortalece la unión con Cristo y con la Iglesia y anticipa el banquete celestial en el reino de Dios. Fuente y cumbre de la vida cristiana. La Eucaristía es considerada la fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Todos los demás sacramentos y ministerios de la Iglesia están orientados hacia ella y se derivan de ella. Unidad del cuerpo de Cristo. La participación en la Eucaristía une a los fieles más estrechamente con Cristo y entre sí. La Eucaristía construye la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y es signo de la unidad de los cristianos. Doctrina de la transubstanciación. Transubstanciación, si lo dije bien. Esto es lo que les había mencionado ahorita. La transubstanciación es la doctrina central de la Iglesia Católica que explica cómo durante la celebración de la Eucaristía el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esta transformación se lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo y las palabras de consagración pronunciadas por el sacerdote. Sí, la apariencia del pan y vino permanece igual, permanece siendo pan y vino, pero la substancia, la esencia de ese pan y vino es el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de Cristo. Aunque vamos a ver al final del video los milagros eucarísticos, han habido, creo que si mal no recuerdo la cifra, eran 139 casos confirmados por la Iglesia Católica, en la cual el pan y el vino, el pan se ha convertido en sangre o en tejido de corazón y el vino se ha convertido en sangre. Y la sangre resulta que siempre es tipo AB, o sea que vemos el mismo tipo de sangre en todos los milagros a través de diferentes siglos. Y el corazón, cuando se investiga el tejido de corazón, han estudios que han dicho que es el corazón de una persona en sus 30, alrededor de sus 30 años, y un corazón maltratado, que obviamente estamos viendo el sacrificio del físico, el cuerpo de Jesús, cuando ocurren los milagros eucarísticos. Pero no me voy a adelantar, voy a terminar con lo que es la enseñanza católica de la Eucaristía y después voy para la Biblia. Significado espiritual. La transubstanciación subraya la presencia real y sustancia de Cristo en la Eucaristía. No es solo un símbolo o recuerdo, sino que Cristo está verdaderamente presente. Este misterio invita a los fieles a una profunda reverencia y adoración durante la misa y en la adoración eucarística. Ya ahí tienen un background, más o menos un trasfondo de lo que es la Eucaristía. Toda esta información la saqué del Catecismo de la Iglesia Católica, 1322 al 1419. Esas secciones usted la puede estudiar por su propia cuenta y ver todo detalladamente lo que dice la Iglesia Católica sobre la Eucaristía. Vamos a empezar ahora con el estudio bíblico de las partes de la Biblia que hablan sobre la Eucaristía y cuando Jesús instituye el sacramento. Vamos ahora a Juan 6:26. Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Aquí es Jesús hablando. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí no viene, lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que yo lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo
y crea en él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos empezaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. El Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Y les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron maná en el desierto, sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, y lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso le llamamos comunión. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que coma de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Ahora viene, muchos discípulos abandonan a Jesús. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. No los he escogido yo a ustedes 12, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Vemos 4 veces aquí que Jesús está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. Si tú quieres vida, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Ahora, muchas personas piensan que él está hablando simbólicamente porque en el versículo 63 dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Porque Jesús está diciendo que la carne no vale para nada. Mucha gente piensa que como él dijo eso, significa que no hay que literalmente comerse su carne. Pero Jesús está diciendo la carne. Por eso es que él después dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. La realidad de la Eucaristía, el hecho de que Jesús está literalmente su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad presente en un pedazo de pan cuando el sacerdote lo consagra, es algo que hay que discernirlo espiritualmente. Si lo tratas de discernir o de interpretar carnalmente, como él está diciendo aquí, no vas a poder entenderlo. Por eso es que él dice, la carne no vale para nada. No está diciendo mi carne no vale para nada, está diciendo la carne no vale para nada. Que si lo interpretas carnalmente no lo vas a entender. Y después dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué tú crees que la multitud lo abandonó cuando él dijo que tienes que comer mi carne y beber mi sangre? Si estaba hablando simbólicamente. ¿Por qué lo van a abandonar si está hablando simbólicamente? No hace ningún tipo de sentido. Para mí, ellos se espantaron cuando escucharon la realidad de la Eucaristía. Otras personas dicen que como en otras partes de la Biblia Jesús habla simbólicamente. Por ejemplo, él dice, yo soy el camino, yo soy la puerta. Obviamente Jesús no es un camino, no es una puerta. Pero aquí él está hablando literalmente. Sabemos esto por la reacción
que tuvieron los discípulos, que lo abandonaron, fue una enseñanza tan y tan fuerte. Es lo mismo que pasa con la gente que abandona la Iglesia Católica. La Eucaristía es una enseñanza tan fuerte y hay que discernirla espiritualmente. Los que son incapaces de hacer esto abandonan la Iglesia Católica. De la misma manera de los que abandonaron a Jesús. Los discípulos abandonaron a Jesús porque no pudieron entender espiritualmente la realidad de la Eucaristía. Los apóstoles fueron los que se quedaron con él y dijeron: ¿a quién vamos a seguir? Tú tienes las palabras para la vida eterna. Y algunas de sus palabras, como vimos, fueron que tienes que comer su carne y beber su sangre para tener vida. No es algo simbólico, no se crean ese embuste y esa mentira. Después de esto, pregúntate, ¿tú quieres ser como los discípulos que abandonaron a Jesús porque no entendieron o no pudieron aceptar la enseñanza de la Eucaristía? ¿O vas a ser como los apóstoles que permanecieron con él porque él es el que tiene las palabras para la vida eterna? Y la Eucaristía es algo esencial para la vida eterna, según lo está diciendo Jesús. Si todavía no estás convencido y todavía piensas que la Eucaristía puede ser simbólica, vamos a ver ahora Mateo 26, 26 al 29. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. No es un símbolo de mi cuerpo, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la ofreció, diciendo: beban de ella todos ustedes, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Aquí Jesús está haciendo lo mismo que hace el sacerdote durante la misa cuando consagra, ¿verdad? Con las palabras de consagración y el Espíritu Santo, la hostia y el vino, que se convierten en cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. Les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Evangelio de Marcos 14, 22 al 25. Mientras comían, Jesús tomó pan y al bendecirlo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa y habiendo dado gracias, se la dio, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Evangelio de Lucas 22, 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa y les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que no la volveré a comer hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y muchas personas dicen: ¿y por qué dice hagan esto en memoria de mí o en conmemoración mía? Hagan qué en memoria de mí, que coman su cuerpo y beban su sangre. No está diciendo que es un símbolo. Lo digo porque muchas personas piensan que como Jesús dijo que lo hagan en conmemoración de él, esto automáticamente significa que es simbólico. No es simbólico. Él está diciendo que coma su cuerpo y beba su sangre en conmemoración a él. No está diciendo que es simbólico. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús está diciendo: este es mi cuerpo, este es mi sangre. No está diciendo que son símbolos. En ningún momento dice eso. Vamos a ver ahora qué dice Pablo. Primera de Corintios 11, 23 al 30. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí Pablo está diciendo que hay gente que indignamente, o sea, estando bajo pecado, están comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y se están enfermando, se están debilitando y se están muriendo. ¿Por qué, si fuese un símbolo, la Eucaristía, va a pasar esto? ¿Por qué al tú comer un símbolo, verdad? Porque vamos a decir que no es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué yo me voy a debilitar? ¿Por qué va a caer el curse de Dios encima mío? ¿Por qué me voy a enfermar? ¿Por qué me voy a morir? Si estoy comiendo un símbolo. No hace sentido. Las personas que comen del cuerpo y de la sangre de Cristo bajo pecado mortal, esto es lo que estoy entrando en doctrina católica, que básicamente está abundando o expandiendo en lo que dijo Pablo, básicamente están cometiendo sacrilegio, que es otro pecado mortal. Vamos a decir que yo maté a alguien, o estoy viendo pornografía, o estoy fornicando, o estoy cometiendo cualquier tipo de pecado mortal y como de la Eucaristía o bebo de la Eucaristía. Aquí bíblicamente Pablo está diciendo que me puede caer el curse o el hechizo, por decirlo así, de Dios encima, que Dios me está juzgando por hacer eso, por cometer sacrilegio. Ok, ya discutí las citas bíblicas que hablan sobre la Eucaristía. Voy a hablar ahora sobre lo que pensaban los primeros padres de la iglesia. Algunos eran sucesores directos de los apóstoles. Lo que pensaban ellos sobre la Eucaristía. Vamos a ver lo que pensaba San Ignacio de Antioquía. Tenemos aquí que era del año 35 hasta el año 108 después de Cristo. Relación con los apóstoles, se cree que San Ignacio fue discípulo directo del apóstol Juan. Escrito sobre la Eucaristía. En su carta a los Esmirniotas, estaba leyendo eso ahorita y he tenido problemas diciéndolo. San Ignacio escribe contra los que se niegan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo. Afirma lo siguiente: ellos se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, que sufrió por nuestros pecados y que el Padre en su bondad resucitó. Aquí tenemos a alguien que se piensa que era discípulo directo del apóstol Juan, diciendo que la carne y sangre de Jesucristo está presente en la Eucaristía. Vamos a ver lo que dice San Justino Mártir. En su primera apología, San Justino describe la Eucaristía como el cuerpo y la sangre de Cristo, diciendo: no es pan ni bebida común lo que recibimos, sino Jesucristo nuestro Salvador, encarnado por la palabra de Dios. Otro de los padres de la iglesia que vivió, aquí dice, del 100 al 165 después de Cristo. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Martín Lutero, que dice que la Eucaristía no es literal, o a San Justino Mártir, que probablemente conoció a alguno de los sucesores de los apóstoles? San Ireno de León. San Ireno fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan, como decir, un nieto del apóstol Juan. Escrito sobre la Eucaristía, en su obra Contra las herejías, se llama Herejías. San Irineo dice: el pan sobre el cual se ha pronunciado la acción de gracias es el cuerpo de su Señor, y el cáliz la sangre de su Señor. San Cipriano de Cartago, año 200 al 258 después de Cristo. En su obra La unidad de la Iglesia Católica, San Cipriano escribió sobre la importancia de la Eucaristía y su carácter sacrificial, defendiendo la verdadera presencia de Cristo en el sacramento. San Ambrosio de Milán, año 340 al 397 después de Cristo. En su obra De los Sacramentos, San Ambrosio afirma la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, enseñando claramente la doctrina de la transubstanciación. Vuelvo y repito, ¿a quién le vamos a creer? A los sucesores de los apóstoles, que afirman que el cuerpo y la sangre de Cristo está presente en la Eucaristía, o le vamos a creer a Martín Lutero, que salió 1500 años después de esto. Entonces ya hemos visto lo que establece el catecismo o la doctrina católica, que es la Eucaristía. Vimos la evidencia bíblica para la Eucaristía. Vimos lo que pensaban padres de la iglesia sobre la Eucaristía. Ahora vamos a ver los milagros eucarísticos. Voy a discutir dos. Hay alrededor de 139 milagros eucarísticos confirmados por la Iglesia Católica. Voy a hablar de dos y le voy a incluir un link que preparó un santo, San Carlos Acutis, algo así,
Era un muchachito de 15 años, que es un santo, entiendo que lo van a santificar ahora. Él murió a los 15 años de cáncer, pero en su vida estuvo bastante devoto a lo que es el sacramento de la Eucaristía y preparó un website donde puedes ver información sobre todos los milagros eucarísticos que han ocurrido. Es bien interesante, no todos tienen eventos en el cual la hostia se transforma en cuerpo y sangre o el vino se transforma en sangre, sino que hay diferentes tipos de milagros. Incluso leí sobre uno de una monja que por más de una década, según los reportes, comía solamente una Eucaristía por día y no se murió de hambre. Ok, vamos a ver. Resumen del milagro eucarístico del anciano. En el siglo VIII, un monje basiliano dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Estaba celebrando la Santa Misa en la iglesia de San Longinos en Lanciano. Durante la consagración, cuando el monje pronunció las palabras de la consagración, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, el pan eucarístico, o sea la hostia, se transformó en un pedazo de carne viva y el vino en sangre visible. El sacerdote, atónito y asustado, mostró el milagro a los presentes en la misa, quienes también fueron testigos del hecho milagroso. La carne y la sangre milagrosas se conservaron intactas y han sido veneradas desde entonces en la iglesia de San Francisco en Lanciano. La carne se presenta como un fragmento de tejido muscular humano, específicamente del corazón. La sangre se encuentra en 5 coágulos que sorprendentemente pesan lo mismo individualmente que en conjunto. Investigaciones científicas. En 1970 al 71 y nuevamente en el 81, Dr. Odoardo Linoli, profesor de anatomía y patología, realizó una investigación científica sobre las reliquias. Los estudios confirmaron que la carne es tejido cardíaco humano y la sangre es verdadera sangre humana del tipo AB. Los investigadores concluyeron que no hay ninguna explicación científica natural para la conservación y las características de estas reliquias, especialmente considerando su antigüedad. El milagro eucarístico del anciano es una de las pruebas más tangibles y veneradas de la doctrina católica de la transubstanciación, que sostiene que durante la misa el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver ahora el resumen del milagro eucarístico de Buenos Aires. Yo en mi cuenta de Instagram hice un meme de estos 2 milagros, pero les vuelvo y les repito, en el website que les incluí pueden ver todos los milagros eucarísticos que se han recopilado oficialmente por la Iglesia Católica. Este milagro ocurrió en 1996, el 18 de agosto, en Buenos Aires. El milagro ocurrió en Buenos Aires, en la iglesia de Santa María, cuando una hostia consagrada fue encontrada en el suelo después de la misa. El sacerdote, siguiendo las normas litúrgicas, colocó la hostia en un recipiente con agua para que se disolviera. La hostia fue guardada en el tabernáculo. Días después, el 26 de agosto, se observó que la hostia no se había disuelto y había comenzado a transformarse en una sustancia con apariencia de carne y sangre. Investigaciones científicas. En el 99, el entonces arzobispo de Buenos Aires, José Mario Bergoglio, quien más tarde se convertiría en el Papa Francisco de hoy día, solicitó una investigación científica sobre la muestra. Las muestras fueron enviadas al doctor Ricardo Castañón Gómez, quien coordinó una serie de estudios científicos. En 1999, el doctor Frederick Sugib, un renombrado cardiólogo y patólogo forense, examinó la muestra y concluyó que el tejido correspondía a un músculo cardíaco humano, miocardio, con signo de estar vivo y bajo estrés. Los estudios también revelaron que la sangre pertenecía al grupo sanguíneo AB, el mismo tipo encontrado en la sábana santa de Turín y en el milagro del anciano. La sábana santa, para el que no sepa, es la sábana que se cree históricamente, ¿verdad?, y arqueológicamente, que es la sábana que se usó para envolver a Jesús cuando murió, que tiene la cara de él pues enmarcada. Y la sangre que encontraron también es de tipo AB, por eso es que se cree que es la sábana que usó Jesús de verdad, porque es el mismo tipo de sangre que se encuentra en los otros milagros eucarísticos. Resultados y significados. Los análisis mostraron que el tejido era tejido cardíaco humano y que contenía glóbulos blancos.
lo que indicaba que el tejido estaba vivo y había sido extraído de una persona que había sufrido. No se encontraron signos de decomposición, lo cual es científicamente inexplicable, especialmente considerando que la muestra se había mantenido en condiciones ordinarias durante varios años. El milagro ha sido interpretado como una confirmación de la doctrina católica de la transubstanciación, que enseña que durante la misa el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. En conclusión, vimos la evidencia bíblica para la Eucaristía, vimos lo que pensaban los primeros padres de la Iglesia de la Eucaristía, vimos los milagros eucarísticos. No hace sentido, después de haber visto toda esta evidencia, seguir protestando y diciendo que lo que enseña la Iglesia Católica sobre la Eucaristía está mal. Cuando digo que la Eucaristía es simbólica y que no es realmente el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de Jesucristo, no solamente le estoy faltando el respeto a la Iglesia que Jesús estableció, sino que le estoy faltando el respeto a Jesús, que en Juan 6 me dijo que tengo que comer su carne y beber su sangre, y no es un símbolo. Piénselo de esta manera: en Génesis, Dios dice que el hombre se unirá a su mujer y la mujer se unirá al hombre, y juntos serán una sola carne. Y todos sabemos que la Iglesia, los creyentes, somos la esposa de Jesús. En la Eucaristía está ocurriendo lo mismo. Jesús te está dando su cuerpo porque te ama tanto. De la misma manera que un hombre y una mujer que están casados se aman tanto, se entregan su cuerpo, se vuelven una carne. Jesús te ama tanto que Él entregó tu cuerpo y te está entregando su sangre durante cada misa, cada celebración eucarística, porque quiere ser una sola carne contigo. Si eres protestante, créeme, yo lo era por 6 meses, hasta que me di cuenta de la realidad de la Eucaristía. Yo sé que esto es un poco difícil aceptarlo, porque quizás te criaste en una iglesia que no celebra la Eucaristía, todos tus amigos van a esa iglesia, a lo mejor eres hijo o hija del pastor o lo que sea, pero pregúntate esto: ¿a quién tú quieres serle fiel? ¿Quieres serle fiel a la comunidad a la que estás yendo, a la iglesia a la que estás yendo, y seguir negando la Eucaristía, seguir negando el sacramento, seguir negando a Jesús, que te está diciendo: yo quiero estar en comunión contigo, yo quiero que tú recibas mi cuerpo y recibas mi sangre? Y no te estoy hablando de un símbolo, este es literalmente mi cuerpo y mi sangre. ¿Vas a serle fiel a Jesús o vas a serle fiel a tu comunidad de iglesia protestante que te está diciendo que no, que eso es una práctica pagana y qué sé yo qué? Así que piénsalo. Si tienes más dudas sobre el catolicismo, déjala en los comentarios. Si quieres refutar respetuosamente, lo puedes hacer en los comentarios. Yo no soy pastor, yo no soy cura, yo no soy sacerdote, pero si tienes más preguntas y quieres conocer más sobre la fe católica, especialmente sobre la Eucaristía, te recomiendo que busques una iglesia católica sólida, una buena parroquia con un buen sacerdote, para que te pueda guiar en el camino a convertirte al catolicismo, para que puedas recibir el cuerpo, alma, sangre y divinidad de Jesucristo durante cada misa o cada Eucaristía. Si eres católico y abandonaste el catolicismo por el protestantismo, como yo hice por un tiempo, pídele a Dios que te humille el corazón y que puedas investigar con calma lo que enseña el catolicismo realmente, porque la mayoría de los católicos que conozco que abandonaron el catolicismo y se volvieron protestantes fue por ignorancia. No entendían su fe, nunca les importó su fe, vivieron como les dio la gana, y resulta que la iglesia era la culpable de porque ellos no entendían lo que estaban haciendo, y cuando volvieron a la fe, volvieron pero como protestantes. Básicamente abandonaron a la iglesia que los crió, la iglesia donde se bautizaron, por una iglesia que está cometiendo herejías y diciendo que el cuerpo y la sangre de Cristo no es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. La adoración protestante tiene música bien bonita, tiene prédica bien bonita, se lee la palabra, pero es una adoración incompleta porque no tiene un sacrificio. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero para adorar a Dios, para satisfacerlo, para satisfacer su justicia. En la misa católica no se recrucifica a Jesús, lo que se hace es que se representa el sacrificio que hizo Él en la cruz, su cuerpo y su sangre. Y vuelvo y repito, es como si estuviéramos volviendo al momento de la última cena, donde Jesús da físicamente su cuerpo y su sangre. Y eso es precisamente lo que le falta a la adoración protestante para hacer una adoración completa, el sacrificio, ya que muchas piensan que esto es un acto simbólico y le llaman pues la cena del Señor, creo que es que le llaman, y no creen que Jesús está sacramentalmente y sacrificialmente presente durante la Eucaristía. La diferencia es que ahora el que pone el sacrificio es Jesús y ya no somos nosotros que tenemos que sacrificar un cordero. Así que piensen en esto, estudien por su propia cuenta
No acepten lo que les digan los protestantes ni los católicos como verdad absoluta. Obviamente yo soy católico, yo pienso que la Iglesia Católica es la más teológicamente correcta, pero hablen primero con un sacerdote, estudien por su propia cuenta qué es lo que realmente estudia o enseña el catolicismo, y cuando estén listos tomen esa decisión de volverse católicos para recibir el cuerpo de Cristo. Que Dios me los bendiga.